Bueno, amigos y amigas de Radio Fe Alegría Noticias, aquí seguimos en sintonía de su programa Voces de la Ciudad, en vivo, en directo, muy contentos y muy emocionados, porque de verdad que a mí me alegra muchísimo cuando veo que hay activismo, que se están realizando actividades, que se promueven cosas buenas, que contribuyen sin duda alguna a la educación de nuestro país. De esta manera, sin más preámbulos, tal como lo anuncié al principio o antes de irnos al corte, saludamos y le damos la bienvenida a Nabelit Vera. Ella es la presidenta de la Fundación Maxul. Maxul es el Museo de Artes Contemporáneos del Zulia y reconocido, por supuesto, por formar parte de nuestro patrimonio cultural. Bienvenida. Muchísimas gracias, Graciela. Feliz de estar aquí contigo en este programa, en Fe y Alegría, que me encanta. Bueno, iniciando esta campaña que estamos abriendo y lo estamos haciendo aquí contigo, con ustedes, de búsqueda de apoyo para el museo. Claro. Porque, bueno, necesitamos... El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia es un museo que tiene ya 23 años abierto al público. La fundación que yo presido tiene ya 30 años, porque se inició primero la fundación, que fue, digamos, la organización encargada de planificar el museo, conseguir los fondos, construirlo, y ahora de velar porque el museo siga funcionando y tenga lo que requiere para seguir prestando sus servicios y su misión. Entonces, ya el museo, abierto al público, tiene 23 años de actividades ininterrumpidas, porque ni aún con la pandemia nos paramos. Yo creo que trabajamos más cuando se inició la pandemia. Y entonces, ¿qué es el Maxul? Es un museo dedicado ¿a qué? Al arte contemporáneo. ¿De dónde? Del Zulia, en primer lugar, por eso Maxul, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, al arte del Zulia, de Venezuela y del Caribe. Ese es el perfil del museo. Y nuestra gestión siempre ha tratado de caracterizar ese perfil, ¿no? Claro. Es decir, de mostrar el arte de nuestros artistas zulianos, de nuestro país, pero también de los artistas del Caribe y, por qué no, también de otras partes. Pero digamos que fundamentalmente ese es su perfil, eso es lo que nos diferencia de otros museos de arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay muchos museos de arte contemporáneo. Claro. Entonces, nosotros concebimos que podemos ser globales desde lo local, desde lo que somos, desde nuestra identidad. Proyectarlo. Exacto. Entonces, así podemos ser locales. ¿Por qué? Porque además el ser humano, yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida que el ser humano, la condición humana es la misma en todas partes. Y no solamente en todas partes, sino en todos los tiempos. O sea, lo que nos hace humanos, y yo lo digo, y lo dice mucha gente, no soy yo la única, es el arte. Porque, bueno, los animales también hacen, construir, no sé qué, o sea, todo. Pero desarrollar el arte, la cultura, la sensibilidad que eso implica, eso solamente lo hacemos los humanos, y eso es lo que nos hace humanos. Yo discutía con una amiga que me decía, sí, pero la pirámide de Maslow, lo primero es las necesidades básicas del hombre para funcionar, para la comida, la medicina. Sí, yo le decía, sí, tienes toda la razón. Pero como somos seres humanos, es básico y fundamental también el espíritu. Porque si no, como dice Jesús, no solo de pan vive el hombre. No, y además a través del arte podemos expresarnos, podemos transmitir sentimientos, opiniones, ideas. Así es. Y si no podemos, entonces imagínate. O sea, que si hasta los animalitos que amamos y que nos acompañan en este mundo tienen emociones y sentimientos y nos aman y nos son fieles y tal, imagínate un ser humano. Entonces, claro, es fundamental desarrollar esas dos áreas que nos hacen un ser integral, como cuerpo que somos, físico, pero también como ser espiritual. Somos más espíritu que materia. Así que yo creo que el arte es lo que nos hace humanos. Y entonces, en ese trabajo que nosotros desarrollamos en el museo, pues tratamos de desarrollar eso, el arte contemporáneo. ¿Y cuál es el arte contemporáneo? El arte que es con nuestro tiempo, contemporáneo, con nuestro tiempo. Pero nuestro tiempo es muy largo. Yo, por ejemplo, tengo 62 años. Entonces, mi tiempo son 62 años. ¿Ves? Entonces, pero ¿cómo diferenciarlo históricamente?
en la historia del arte, el arte contemporáneo se inicia aproximadamente en los años 60, ¿ves? Antes es el arte moderno, no como adjetivo, sino como, digamos, como el nombre que se le da al arte que se desarrolló, digamos, desde principios del siglo XX hasta los años 60 aproximadamente. Eso sería el arte moderno, que tuvo las vanguardias artísticas del siglo XX, donde surgió el arte abstracto, el arte surrealista, el dadaísmo, tantas corrientes importantes que constituyen el arte moderno. Pero el arte contemporáneo ya es otra cosa. Ya a partir de eso se nutre y hace otras cosas, ¿no? Y después yo distingo también lo que es el arte actual. Porque el arte actual es, digamos, lo último ya que está sucediendo en estos 3-4 años. ¿Y por qué 3-4 años? Porque un artista empieza a desarrollar una idea, la piensa, la trabaja, tiene un proceso, va haciendo algo, prueba por aquí, hace por allá. Entonces, es ese pensamiento que está desarrollando en un momento dado, eso es lo actual. No es exactamente lo de ahorita ya, sino que es ese proceso. En arquitectura lo actual es más largo. Por ejemplo, tiene 10 años aproximadamente, es el tiempo que yo le doy. ¿Por qué? Porque mientras tú te hablas con el cliente, estableces el programa, haces el proyecto, te lo corrigen, después consigues la plata, después lo construyes, se para, vuelves a construir, entonces es un proceso más largo. Entonces lo actual yo lo defino como más largo. Volviendo a nuestro tema, el museo entonces es un museo de arte contemporáneo para mostrar el arte del Zulia, del país y del Caribe fundamentalmente, pero del mundo entero, desde nuestra visión, y que desarrolla una serie de actividades como son exposiciones. Tenemos la exposición permanente de la colección del museo, donde mostramos parte de ese patrimonio, porque es imposible mostrar todo lo que tenemos. Entonces buscamos una curadora maravillosa que es Mariluz Cárdenas, que es una de las más importantes curadoras del país, muy lúcida, muy inteligente, con conocimiento, y le pedimos que nos hiciera entonces la curaduría. ¿Qué es la curaduría? El pensamiento, la selección de las obras y el orden en que se van a colocar esas obras. Con una intencionalidad. Con una intencionalidad. ¿Cuál fue la intencionalidad? Yo le pedí particularmente que quería que la exposición se hiciese de forma temática, no histórica. Entonces ella lo organizó a partir de unos textos de investigación de otro investigador del arte venezolano importantísimo, que es Perán Hermini. Y entonces a partir de ese texto donde él investigaba cómo las raíces del arte moderno venezolano habían dado pie a otras tendencias en el arte contemporáneo venezolano. Y ella se apoya en eso y en lo que nosotros tenemos en la colección para entonces hacer, digamos, el discurso expositivo, es decir, lo que se va a mostrar. Y de allí salieron entonces 4 grandes temáticas, que son el paisaje, los objetos cotidianos, la realidad y nuevas tendencias, nuevos materiales. Entonces, por ejemplo, en el paisaje podemos mostrarte un cuadro que tenemos en colección de Cabré, de 1950, al lado de un Bellorín de 1989, al lado de un Amundaraí de 2003. Entonces es muy interesante porque entonces tú ves cómo cada artista visualiza el paisaje, cómo lo expresa, cómo lo manifiesta, cuáles son sus preocupaciones, cómo es el manejo de la luz, del color, de la composición, de la pincelada, qué es lo que te quiere decir. Entonces tú vas viendo unos paisajes, todos son paisajes, pero entonces tú ves las diferencias, ¿no? Puedes comparar y puedes apreciar entonces las diferencias entre unos y otros, y eso hace entonces que cuando tú visitas la exposición de la colección permanente del museo, tú solamente con ver aprendes. Nadie te tiene que decir nada. Y tú sola sacas tus propias conclusiones. Entonces tenemos eso, la colección permanente, en donde hay unas obras que siempre van a estar exhibidas. Por ejemplo, tú vas al Reina Sofía en España, en Madrid, y tú siempre te vas a encontrar el Guernica de Picasso. O sea, imposible que no esté. Tú vas a ver el Guernica de Picasso. Pero ellos tienen, por decirte, 60 cuadros de Picasso. Eso los van rotando. Quitan unos, ponen otros, quitan unos, ponen otros. Entonces, cada vez que tú vas al Reina Sofía, te vas a encontrar el Guernica de Picasso, claro, pero te vas a encontrar otras obras de Picasso que ellos tienen en colección. Entonces, lo mismo nosotros tenemos unos cuadros que llamamos ancla, es decir, que siempre los vas a encontrar cuando vas a ver la exposición, pero hay otros que van rotando y que van alimentando ese discurso sobre esa temática de las obras del museo.
Esa es la exposición permanente que todos los grandes museos del mundo la tienen. Y después tenemos las exposiciones temporales. Esas son las que vamos cambiando cada 3, 4 meses, depende, ¿no? Y entonces allí trabajamos, por ejemplo, lo último que inauguramos ahora fue el 14 de mayo, sábado 14 de mayo, siempre inauguramos los sábados y siempre tratamos de que sean varias exposiciones. Por supuesto. Y entonces inauguramos la de Gregorio Boscán, un artista zuliano, que en un convenio que habíamos hecho con el Centro Cultural Chacao en Caracas, la habíamos inaugurado primero en Caracas, justo antes de la pandemia, en febrero de 2020, y otra exposición que ya habíamos mostrado aquí de otro artista zuliano, me acuerdo solo el sobrenombre, Petete Hernández Col, José Gabriel Hernández Col. Esa la habíamos mostrado en el museo, la llevamos también a la caja, las inauguramos las dos, y la idea era traer otra vez la de Gregorio, que no se había mostrado aquí, pero arrancó la pandemia. Bueno, ahora finalmente estamos mostrando la exposición de Gregorio Boscán, extraordinaria, en la sala 2 del museo. Inauguramos en la sala 3 una visión de la colección, como te decía, esta es arte abstracto en la colección Maxul. Entonces tenemos varias obras de artistas, fundamentalmente zulianos, pero también hay otros del país, bellísima, no es por nada, pero bellísima. Después tenemos un programa especial que se llama Un Solo de. Mira, yo digo que el Maxul es un museo maracucho, lo más maracucho. Y a mí me dicen, ¿por qué? Yo digo, porque ahí todo es mollejugo. Grandísimo. O sea, ahí hay hay un espacio de distribución, un hall de distribución de 10 por 10, es decir, 100 metros cuadrados. Okay. Yo decía, no, aquí hay que hacer algo en este espacio. Entonces inventé un programa que se llama Un Solo de. Es una sola obra de un artista que sea lo último que está haciendo ese artista. Okay. Entonces yo lo invito al artista me pone una obra allí, ponemos un texto que haya escrito él hablando de ese trabajo que está realizando. O sea, es una obra actual. Okay. O de un curador que escribió sobre esa obra, ¿no? Entonces, el sábado 14 inauguramos una exposición de una artista de origen trinitario, pero que ella ya es venezolana y tiene toda su vida trabajando aquí, que se llama Valerie Brathwaite. Y entonces el último trabajo que ella está haciendo, que son unos objetos artísticos que ella cose en tela, abstractos, muy orgánicos, su obra siempre ha sido muy orgánica, se llaman soft bodies, cuerpos blandos. Ese trabajo ella lo expuso en Nueva York en una galería de un galerista venezolano que se llama de apellido Faría. Okay. Se me escapa ahorita el nombre, pero aquí en Venezuela no se habían exhibido. Entonces, por primera vez se están exhibiendo en Venezuela, en el programa Un Solo de Valerie Brathwaite, los soft bodies, los cuerpos blandos, ¿no? Es solamente una obra. Ya. Después tenemos en la sala multimedia un programa de videos, que tú sabes que el videoarte es una de las manifestaciones artísticas actuales de otra de las maneras de expresarse en el arte. Okay. Así como hay pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, ahora hay videoarte. Y es una programación que hicieron la curaduría, la anterior presidenta del Maxul, que es una artista, Lourdes Peñaranda, otra artista también amiga maravillosa, que es Marité Gobea Meos, que tiene la Fundación Gobea Meos. Entre las dos hicieron la curaduría y nos están presentando 28 obras de 28 artistas venezolanos en videoarte. Y nosotros las estamos subiendo, abrimos con esta exposición nuestro canal Maxul Sala Multimedia, okay, que lo estamos haciendo por YouTube también. Entonces pueden subir a YouTube y buscar Maxul Sala Multimedia y allí van a ver estos videos. Bueno, amigos y amigas de Radio Fe y Alegría, continuamos y avanzamos con esta entrevista que sostenemos con Anabelí Vera, presidenta de la Fundación Maxul. Bueno, ¿nos puedes continuar detallando estas actividades que realiza el Maxul? Porque veo que están muy activos, afortunadamente, luego de una pandemia, aunque me decía que en pandemia ustedes todavía hacen algunas cosas. Así es. Voy a concluir primero con las exposiciones que tenemos ahorita, okay, y tenemos también, además de la sala multimedia con los videoartes que se llama Aleatorios, esta es la sesión 2022, tenemos en la sala 4 una exposición extraordinaria de un fotógrafo argentino que vino a Venezuela en los años 60 huyendo de las dictaduras del sur y llegó en una época, extraordinaria de Venezuela, en pleno boom petrolero democrático. Entonces él
él se dedicó a la fotografía publicitaria y ahí hay fotografía publicitaria, pero que es divertidísimo ver fotografía de los años 60, 70, ¿no? Pero además él se dedicó a fotografiar a los personajes de la actualidad venezolana, de esa época, artistas, políticos, mises, actores, cantantes, beisbolistas, o sea, bueno, entonces tú vas a ver la exposición y ves, además de las propagandas, hay unas propagandas divertidísimas de unas, por ejemplo, habían unas pelucas que se llamaban cuchitas. ¿Cuchitas? Sí, y entonces ahí la misma chica con 4 pelucas diferentes y cómo cambiaba, ¿no? Claro. De estilo y de personalidad, digamos, porque tú la ves y son personas diferentes, ¿no? Y hay también otra fotografía muy interesante que es de las ciudades, ¿no? Entonces, cómo esa ciudad, y se ve la dinámica, el crecimiento, lo pujante de la Venezuela de esa época. Y bueno, y hay una fotografía que es emblemática de la exposición, que es unos niños parados en un muelle frente al lago, con el puente sobre el lago de fondo, que es extraordinario. Entonces, bueno, esa exposición yo los invito a irla a ver, pero además los invito a irla a ver con el papá, la mamá, la abuelita, para que entiendan los personajes. Porque claro, mucha gente joven como tú a lo mejor van a decir, algunos los van a reconocer, pero otros no. Claro. Entonces la gente mayor la disfruta muchísimo. No, para ir en familia. Sí. Entonces, bueno, esas son las exposiciones que tenemos ahora. Como actividades también tenemos los talleres permanentes del museo. Okay. Nosotros tenemos talleres de dibujo y pintura. Estamos ofertando también caricatura con un profesor excelente que tenemos y cómics. Y tenemos ahorita el de acuarela. Vamos a empezar uno también de dibujo digital. Y este sábado, en el marco del Día Internacional del Yoga, que es el martes 21, vamos a tener el inicio de un curso estupendo de yoga. Ahí nos aliamos con la Gran Fraternidad Universal y con el profesor Miguel Abreu, que es quien nos va a dictar el curso. Okay. Y vamos a empezar a las 8 de la mañana en la plaza cubierta del museo. Empezamos con la clase de yoga de 8 a 9. Y después, de 9 a 12, vamos a estar en la parte de los talleres del museo, con aire acondicionado, tal, para entonces hacer esta otra parte del taller que se llama Yoga y Gerencia Estratégica Vital. Y entonces allí se va a hablar de por qué y para qué estoy aquí, en este mundo, en esta ciudad, en esta circunstancia, cuál es mi rol en el ecosistema planetario y me siento a gusto con lo que soy y con lo que hago. Entonces es un curso que va a durar 8 semanas con el profesor Miguel Abreu, que es una maravilla. Yo no lo he hecho, lo voy a hacer ahora, pero la gente que lo ha hecho me dice, mira, es estupendo porque, claro, la Gran Fraternidad Universal tiene una visión holística del ser humano, es decir, integrando cuerpo, espíritu, mente, ¿no? Entonces el yoga, que eso sí he hecho mucho y me encanta, es una disciplina maravillosa para el ser humano, para el cuerpo, para la mente. Es increíble cómo esos ejercicios de respiración y estiramiento te iluminan. O sea, yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo? Todavía no sé por qué ni cómo, pero lo hacen. O sea, cuando tú haces la yoga es de verdad, es una maravilla lo que te transforma por dentro como ser. Y entonces es hacer el ejercicio primero y después la clase con el profesor Miguel Abreu va a ser, bueno, yo creo que va a ser extraordinario, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, eso tenemos por ahora como actividades. Estamos planificando más y nuevas actividades. Vamos a retomar otros programas que desarrollamos cuando la pandemia. Te contaba que cuando se declaró la pandemia oficialmente en el país, que fue el 15 de marzo de 2020, 2 meses después, el MACSUL salió el 15 de mayo en el marco del Día Internacional de los Museos que organiza el Consejo Internacional de Museos de la UNESCO, el ICOM. Okay. Nosotros salimos con un programa expositivo que se llamaba Sentir, Pensar, Crear. El viernes 15 de mayo salimos con la primera exposición virtual de un museo en Venezuela, con una exposición fotográfica de nuestro gran fotógrafo Beto Frangé. Y de allí en adelante sacamos toda una programación virtual de exposiciones con diferentes artistas. Llegamos a presentar 13 artistas ahí arrancamos y después no paramos.
Claro. Y subimos incluso, nosotros tenemos un programa que se llama Intervenciones Sonoras, que se hace en el museo, donde buscamos a artistas músicos que están investigando y haciendo música. Entonces hicimos la versión digital. Entonces se llama Intervenciones Sonoras, el sonido del arte en la red. Y entonces tuvimos gente de Berlín, de Estados Unidos, de Venezuela, por supuesto, que salía una vez al mes y estaban pues los links allí en nuestra bio, ¿no? En el perfil. Le quería consultar algo porque se nos está agotando un poquito. Ok, sí. De verdad que me alegra muchísimo que el MACSUL se mantenga activo. Activo en el sentido de que hay una cantidad de actividades para participar, para acercarse, que además son gratuitas. Sí. Ok, muchas de ellas, los talleres no sé si tienen algún costo. Los talleres, mira, cobramos, ahorita estamos cobrando generalmente $10 mensuales. Es una clase a la semana de 2 horas, 2 horas y media aproximadamente en los talleres del museo, y el de digital está en $15. Okay. Pero ese es el costo. Y el de yoga está y gerencia estratégica vital está en $40 los 2 meses, pero se puede pagar $20 el primer mes y $20 el segundo mes al cambio del día en las cuentas del museo. Hay que entrar al Instagram del museo y allí pueden recibir toda la información. Me parece maravilloso, pero no puedo dejarla ir sin antes hablar un poco para resaltar más que todo la resiliencia, la capacidad organizativa que han tenido todos los que forman parte del MACSUL para llevar a cabo las actividades en el contexto que viven en cuanto a su infraestructura. Entonces, sí, para que nos comenten, porque yo creo que es importante que nos enteremos primero para saber cómo podemos apoyar, cómo podemos acompañar y para hacer un enlace entre cualquier apoyo que pueda recibir para mantener este patrimonio cultural tan importante. Muy importante tu pregunta. Mira, el MACSUL es una fundación privada sin fines de lucro tutelada por la Universidad del Zulia. Nosotros no recibimos dinero de nadie. De nadie. Nosotros vivimos gracias a nuestra propia, nuestra autogestión y a las donaciones que nos dan. Y las donaciones pueden ser en dinero o en acciones. Por ejemplo, ahorita en la última exposición, nosotros tenemos 3 años sin recibir agua de Hidrolago. Entonces, claro, los jardines se murieron. Entonces la gente se asombra cuando llega porque una de las cosas más bellas... Bueno, la última vez que fui las vi. Los chaguaramos de afuera de la rampa. Ajá. Queda 1. Y del patio central se nos han muerto 7. Y todos los pandanos y todas las mangles y todo se murió. No tenemos agua desde hace 3 años. Yo he hablado con Hidrolago. El alcalde ahora nos ofreció que nos va a hacer un pozo de agua. Okay. Cosa que le agradezco enormemente. Y apenas llegó, nos limpió todo el terreno porque... Cuando yo llegué al museo éramos 35, actualmente somos 10. Y mira todo lo que están haciendo. Entonces, claro, es muy difícil. ¿Y de qué manera nos pueden apoyar? Por ejemplo, el día de la inauguración llegó un señor, un médico, y me dijo, mira, vamos a organizarnos y nosotros les donamos la limpieza del patio central. Entonces, si yo tengo agua, limpian, yo consigo, ya hemos hablado con una arboleda para Maracaibo, que es esta nueva fundación que ha salido en la ciudad, claro, de la cual formamos parte. Hemos hablado con el Jardín Botánico, la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, agrónomos, o sea, podemos conseguir las plantas y resembrar el jardín, pero necesito agua. Sin agua no hago nada. Claro. ¿Y cuál es el problema con el agua? No llega, según lo que nos dice Hidrolago, hay un problema de fuerza en la presión del agua. Y ellos bajaron la fuerza de la presión del agua porque las tuberías son muy viejas y les da miedo que la presión las reviente. ¿Y qué pasa? Que yo al lado tengo una brigada del cuartel Libertador, ellos pusieron una bomba de succión y entonces la poquita agua que llega, ellos la succionan y no nos llega agua. Dios. Y nosotros no tenemos bomba de succión. Entonces, estamos en una situación muy crítica porque, a ver, con los 2 años de pandemia, la gente a quienes le teníamos alquilados espacios se fueron. Donaciones, ahora básicamente las instituciones están donando comida, medicina, digamos, están haciendo un magnífico trabajo social, pero la cultura está en cero. Entonces, al no tener nosotros autogestión ni donaciones, estamos en una situación muy, muy crítica. Porque el edificio necesita mantenimiento, tenemos problemas de aire acondicionado desde hace como 10 años, no tenemos aire acondicionado. Los techos necesitan impermeabilización urgente, pero como te decía, allá todo es
maracucho. La sala 1 son 1.500 metros de techo. La sala 5 son 600 metros y así sucesivamente. Entonces, el año pasado, con una donación, logramos arreglar las filtraciones en la sala 2 y en la sala 4, pero nos quedan todavía. Las rejas necesitan mantenimiento. Nos acaban de hacer un robo de alrededor de 650, 700 metros de cable de electricidad. Medio museo se nos quedó sin luz. No me digas. Y eso influye porque a la hora de ver los artes, las presentaciones y no hay suficiente iluminación. Claro, a Dios gracias, en la sala que se quedó sin electricidad tiene unas claraboyas y le entra luz. Pero el auditorio se nos quedó sin electricidad, algunas áreas se quedaron sin electricidad. Entonces, oye, estamos realmente en una situación crítica. O nos vienen a ayudar o lamentablemente el museo va a tener que cerrar sus puertas. Porque llega un punto en que tú dices, bueno, el jardín está muerto, pero podemos seguir funcionando y mostrando exposiciones y haciendo talleres y haciendo actividades y saliendo al aire. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Claro. Sin aire, sin agua, comprando cisternas. El tanque de agua del museo son 100.000 litros. Compro una cisterna de 10.000 litros, no le hace ni cosquillas, tengo que comprar de a 2. Claro. Entonces son $70. Entonces, ¿de dónde saco $70? Es una situación muy compleja. Claro. Y nosotros estamos trabajando y activos y hemos escrito y llamamos y hacemos y seguimos adelante y vamos a salir adelante. Ahorita yo espero que con el apoyo del alcalde que nos haga este pozo de agua y quién sabe qué otras cosas nos pueda ayudar. Hemos estado muy en contacto con su directora de Cultura, Malena, que es una amiga que está siempre pendiente, el mismo alcalde. Con el gobernador estamos tratando de conseguir una audiencia y ver de qué manera entre todos, la Cámara de Comercio, los industriales. ¿Quién hizo el museo? Los industriales y comerciantes de esta ciudad. Ellos fueron los que construyeron el Maxul. Cuando tú entras al Maxul en la plaza cubierta, antes de traspasar las rejas que dan a las salas expositivas, a mano derecha hay una lista como de 250 personas e instituciones que fueron quienes dieron dinero para construir esa maravillosa obra de 13.000 metros cuadrados, con 5.000 metros cuadrados de salas expositivas, sin contar las áreas de servicio, los talleres, oficinas, el SIDAC, el auditorio, el restaurante, ¿no? Todo. Y en 3,5 hectáreas de terreno. Entonces, no estamos hablando de un espacio pequeño, sino de algo muy maracucho. Muy maracucho, pero importante. Muy importante. Es un patrimonio, ya lo tenemos. Lo que tenemos es que conservarlo. Cuidarlo, ir al rescate. Volver a construirlo es una cosa... en estos momentos, digamos, y en mucho tiempo imposible. Cuando tú vas y ves las columnas y las vigas de concreto, tú dices, wow, Claro que sí. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Creo que hay otros detalles que abordar. Sí. Seguramente la vamos a estar llamando nuevamente para que, también nos pueda acompañar de primera mano, porque siento que esto se tiene que difundir. Primero, se tiene que visibilizar la situación del Maxul. No puede ser. Es algo que nos compete, que nos debe no solamente preocupar, sino también ocupar. Así es. Y también todo lo que están haciendo, lo que tienen en agenda, me parece sumamente maravilloso, porque a pesar de las dificultades, ustedes son un ejemplo de resiliencia y en función de eso, por favor, coloca a disposición número de contactos o redes sociales donde las personas pueden acudir a buscar información de todas esas actividades que tienen. Sí, nuestras redes son @elmaxul, todo junto, para Instagram y Twitter, y después tenemos también en Facebook Maxul Museo. A través de nuestras redes pueden escribirnos. Por ejemplo, nosotros recibimos una vez ayuda de unas chicas venezolanas que están en España. Wow. Y ellas mensualmente, por ejemplo, se multan, ¿no? Con lo que pueden. Claro. 10 euros, 20 euros, lo que pueda cada una. Y entonces se van turnando cada una y dice, bueno, ¿a quién le damos este dinero este mes? Y a nosotros el año pasado, ese grupo de venezolanas, liderado por Gabriela Brito de aquí, me contactaron a través de Instagram y nos dijeron, ok, aquí tenemos este dinero para
el MACSUL. Buenísimo. Y nos lo dieron. Y así, bueno, que fue una belleza, podemos seguir recibiendo bolívares, dólares, euros, lo que sea, o podemos recibir matas, o podemos recibir... Todo lo que vaya en contribución. Exacto, mira, una vez hicimos para el Día Internacional del Yoga una actividad bellísima allí en el yoga con diferentes organizaciones de la ciudad, y esas organizaciones pidieron que para entrar lo único que tenían que llevar era o material de oficina o material de limpieza para el museo. Fue buenísimo, tuvimos como para material de oficina, muchísimo, y material de limpieza, buenísimo, como para 3 meses, porque el museo es grande, para limpiar y mantener los espacios, digamos, correctamente, ¿no? Bombillos, o sea, tomar contacto con nosotros a través de Instagram o de Facebook o de Twitter, y bueno, pongo a disposición mi teléfono, Anabelí Vera, 0414-622-0722, para los que me quieran contactar, que se ofrezcan a hacer algo, jornadas de limpieza, hemos hecho con los Scouts, con el Jardín Botánico, hemos hecho actividades con el Zulia Recicla, la papelera tiene hambre, porque queremos que nuestro museo sea ecológico, y estamos trabajando en eso. Estamos preparando una sala para los niños, estamos preparando la colección de videoarte del museo, estamos preparando nuevas exposiciones, estamos preparando nuevos programas, y estamos activos y seguiremos activos, pero necesitamos urgentemente el apoyo de esta sociedad que fue quien hizo que surgiera el MACSUL, quien lo construyó y quien lo ha mantenido vivo a través de 23 años de actividades ininterrumpidas, porque aún en pandemia, y se pueden meter en el Instagram y ahí van a encontrar todo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por este espacio.